Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿vos? Muy bien. Aquí en Córdoba llueve, ¿seremos pocos por la lluvia? ¿Qué dicen? Mira, yo hoy a la mañana estuve en Córdoba y salí lloviendo y llegué a Río Cuarto y ya no llovía más. Acá todavía no tenemos lluvia. Ah, mirá, no, sí, acá llovió prácticamente todo el día. Bueno, desde Sí, se anoche que está llovió lloviendo. todo. Sí, desde las 5 de la mañana más o menos. Mm. Bueno, vamos a guardar unos segundos más. Continuar con la grabación. Ahí está. Bueno, un poco en pos de también respetar a quienes estuvieron en horario. La idea es que podamos tener este espacio de conversatorio. Hablé con, no sé quién, algunos estuvieron presentes en el encuentro pasado, pero mi idea y mi expectativa es básicamente que este sea un espacio tal cual, ¿no? De conversatorio. Ni de grandes exposiciones de mi parte, ni de cosas teóricas que yo quiero bajar, sino que es un espacio de intercambio donde podemos profundizar y dar quizás un poco más visibilidad de algunos temas que estén quizás como con alguna inquietud en particular para que se puedan resolver, así que quien va a ir más que todo marcando el ritmo de la clase, si bien yo los voy a estar acompañando y facilitando, pero me gustaría que sean ustedes. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Cómo se encuentran después del AP que presentaron? Me comentaron los profes que el feedback un poco de que había tenido de los grupos. ¿Cómo les fue? Bien, Bien, a bien, mi grupo perfecto. bien, creo que fue muy importante el conversatorio anterior. No sé Cosa, Lauri, para que voy a silenciar acá. Ahí está. Sí. que a mi grupo nos fue muy bien. Creo que fue de mucha ayuda el conversatorio anterior, como que Mirá, qué bueno. aclaramos bastante las consignas y bueno, estuvimos bien encaminados. Buenísimo. Aclaramos bastante, por no decir, profe no las dijo textual. Porque Sí, tomé de referencia bastante de lo que habíamos dicho y bueno, con el grupo estuvimos trabajando sobre eso. buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy, nada, ya nos queda de acá a otra segunda etapa de la materia, para lo cual, bueno, quedo disponible y escucho lo que quieran que podamos indagar o que podamos articular o que podamos profundizar en los temas que ustedes consideren que son interesantes, importantes, que requieren para algún apeo, para el trabajo en particular o personal de cada uno. Así que, bueno, ya me dirán por dónde quisieran empezar. Estaba silenciada, me autosilencié. Creo que la AP4 está dirigida a elegir, a priorizar un tipo de aprendizaje. ¿Y cuál sería la conversación que debería entablar el actor? Hay que diseñar una conversación. Sí. Entonces... Bueno, igual en lo particular pienso que debe implementar los 3 tipos de aprendizaje que estuvimos Así es, viendo. tal cual. Pero bueno, deberíamos elegir uno y en base a eso diseñar una conversación. Así es, sí. ¿Cuáles serían los aprendizajes que a tu juicio deberían tener, Lau? O Leisa, también si quieres aportar, o quienes estén también ahí disponibles. Nosotros, bueno, hablamos de lo de primer orden, de segundo orden y el transformacional. Y ese a mí en lo particular era el que me parecía más importante y quizás yo priorizaría, porque en base a ese, nosotros ahí hablamos de la autovaloración, o de ganar seguridad, confianza en sí mismo y todo, y como que una vez que lo ponga en práctica o lo lleve adelante, podía
dejar atrás las incompetencias que habíamos encontrado en el actor. No sé si Sí, estoy bien orientada. Está perfecto, está perfecto, sí. Porque el transformacional en realidad lo que trae es como lo que trabajamos en el aprendizaje transformacional, es como más en profundidad y como más en núcleo, es más estructural el cambio, claramente a mí me gusta siempre compararlo con el iceberg, ¿no? Es como si fuera el aprendizaje de primer orden es cambiar un poco la parte visible, ¿no? La acción de lo visible del iceberg. Pero cuando hablamos ya de aprendizaje de segundo orden o transformacional, ya hablamos por debajo, por todo lo que está en la parte sumergida. Entonces, en la medida en que podamos estructurar y modificar y cambiar la estructura y el volumen de lo que está abajo del iceberg, claramente arriba se va a modificar distinto, ¿no? Entonces, cuando trabajamos sobre algo que es más transformacional, no es solamente un aspecto a donde se ve el beneficio, sino que se ve el beneficio en un montón de aristas. Por ejemplo, supongamos que este chico tiene que trabajar, supongamos que el juicio que tiene de su observador es una falta de valoración, por ejemplo, ¿no? Que hace como que todo el tiempo esté buscando que ella le diga que lo ame para él sentirse amado y demás. Ahora, si por ejemplo, si es un aprendizaje de primer orden, decimos, bueno, nada, que abra la conversación con ella y que le pregunte directamente si lo ama o no. ¿Es aprendizaje de primer orden? Bueno, puede ser una acción y puede tener una respuesta satisfactoria. Ahora, si trabajamos y hacemos un aprendizaje transformacional, lo que vamos a apuntar es a trabajar es el tema de su propia autovaloración. Que eso se va a ver reflejado no solamente en las conversaciones con su pareja, sino también en su capacidad de oratoria, en las habilidades interpersonales, en su gestión del liderazgo, en la toma de decisiones. O sea, es como que impactan en un montón de otros aspectos, no solamente en la conversación con ella, ¿no? Entonces el transformacional generalmente abre esta posibilidad a poder mejorar, robustecer, cambiar, actualizar nuestra versión en esencia para mejorarla y para que todo lo que podamos producir a partir de esa nueva versión tenga un resultado positivo. Entonces, no sabemos qué cantidad de aspectos puede llevar involucrado el cambio de su propia autovaloración, ¿no? Con lo cual, me parece que desde ya ese podría ser un gran tema para abordar desde el aprendizaje transformacional. Profe, discúlpeme, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo le Hola, quiero hacer una Urbano. pregunta nada que ver con el caso, porque, bueno, me fui más para el lado, o sea, como que me llamaba más la atención y le prestaba más atención cuando iba dirigido a la parte organizacional o empresarial, ¿sí? Sí. O sea, la verdad que después ya la otra parte del videíto y demás, bueno, nada, me perdía un poco más. Es que ya tengo que trabajar yo más con algunas cosas, pero bueno, lo otro sí me parecía súper interesante. La pregunta, no quiero que la tome a mal, pero es la siguiente. ¿Qué nivel cultural o educacional hay que tener para realmente llevar adelante esto? Porque es como que también se hace mucho el foco en lo que puede llegar a ser uno, eso es lo que siento yo, o sea, es una materia que en cierto punto me cuesta bastante, aunque me parece súper interesante, pero hacen mucho foco en que puede cambiar uno, pero bueno, en definitiva es también con la otra persona y ni hablar si es un grupo porque es una empresa y demás, si es que es una empresa. Puede ser una empresa en donde el nivel educacional o el nivel cultural es muy bajo, no culpable, claramente, para las personas, pero digo, se puede aplicar igual. A ver, no quiero dar ejemplos X porque, bueno, no importa, se los podría dar porque son parte de cuestiones familiares, o sea, no, y estoy orgulloso y todo lo contrario a sentirme ofendido que lo citen, pero digo, no lo quiero dar. Pero no sé no sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿no es cierto? O sea, porque, digamos, las lecturas tienen una complejidad, tienen tienen una dificultad de comprensión, que uno dice, bueno, ¿cómo lo llevo adelante ante un grupo que con suerte sepa leer? ¿Me explico? O sea, ¿cómo organizo, no sé, un grupo, una cuadrilla de
trabajadores rurales que juntan aceituna en La Rioja, por ejemplo. ¿Sí? Tengo familiares que lo hemos hecho, y etcétera, etcétera. O sea, lo pueden interpretar de la misma manera. Ellos también pueden, porque no solamente nace de nosotros, digamos, ¿qué ven los otros? O sea, cómo los otros también pueden aplicar lo que uno está tratando de aplicarlo. Si no, no llegamos a nada. Del otro lado tenemos una persona agresiva cerrada, listo, se terminó. O sea, no sé cuánto tiempo nosotros podemos estar intentando ver qué les pasa, para ver cómo los abordamos, para ver cómo observamos, para ver de qué manera vamos. O sea, me parece que también podemos llegar a entrar en un desgaste si las otras personas o las otras personas no comprenden también el proceso. Quizás estoy equivocado. Realmente. Bueno, Albano, la verdad que me gustaría por ahí que me traigas algún ejemplo como para poder ver un poco más de lo que me decís y no responderte tan... No es un origen, o sea, yo lo veo de manera general, digo, bueno, insisto, tanto me cuesta o me parecía dificultosa la lectura, no, a ver, no a nivel técnico, ¿no? O sea, claramente me parecía mucho más dificultosa leer la fórmula de macroeconomía, pero digo, fuera de eso, sí veía que tienen una complejidad, ¿no es cierto?, en que yo digo, bueno, ¿cómo hacemos para determinado grupo de personas con determinadas características o determinados trabajos o determinadas situaciones, ya sea de estrés, de urgencia, bueno, no sé, ¿me explico? Sí. Bueno, O sea, si tiene algún límite en eso el coaching organizacional. Bueno, súper interesante lo que decís, Albano. Es espectacular tu pregunta. Y lejos de sentirme... Bueno, no sé, ahí puse la cámara. qué bueno, qué Se bueno. movía Mejor. todo porque están arreglando y... Está bueno. Escuchá, y que dijiste, profe, espero que no lo tome mal. O sea, lejos de tomarlo mal, me parece espectacular, porque en realidad, a ver, esta cuestión filosófica que por ahí es como que es muy abstracta, que es difícil de interpretar. Yo te cuento, cuando yo estudié la formación que estudié con Rafael Echeverría, que fue el que escribió el libro, yo decía, Dios mío, no puedo ver, no puedo terminar este libro, era un perno pesado, muy, muy abstracto. Yo estaba también trabajando en el mundo corporativo y me parecía que era una cosa totalmente tirada de los pelos, como decir, ¿cómo lo puedo articular? Pero ¿qué es lo que yo te puedo decir desde mi propia experiencia? Siendo coach y habiéndome formado en esta disciplina y trabajando también en el mundo corporativo, dentro de la organización y ahora como consultora afuera. Además, el profesor, o sea, lo que yo me dedico en el 100%, del 95% del tiempo es hacer consultoría. Y tengo un montón de casos donde tengo clientes que trabajan con cuadrillas, no particularmente agrario, pero sí en construcción. Y lo que es interesante es que no hace falta que vos a esas personas les puedas, sin hablar de manera despectiva, ¿no? Hablo de posiciones, yo qué sé, como... pero si ese es el punto, el público, no hace falta que hables de cuestiones teóricas. ¿Qué es lo que es importante? Saber que la ontología del lenguaje, que es básicamente la disciplina y la fuente de donde nos nutrimos para hacer el coaching ontológico, que tiene un montón de fuentes sociológicas, antropológicas, antroposóficas, filosóficas y demás, pero la ontología del lenguaje es básicamente el concepto donde entendemos de que las personas pueden cambiar y que las conversaciones son un puente para que las personas cambien. Entonces, hay momentos en donde dentro de la propuesta de esta materia hay un punto que tiene que ver con lo que es la coordinación de acciones. No sé si llegaste ahí todavía o no. Pero la coordinación de acciones, hay momentos, perdón, en que claramente vos tenés que coordinar acciones con otros. Ahora, hay puestos, hay posiciones, hay rubros, hay roles que demandan más habilidades conversacionales o que requieren más habilidades conversacionales que otras. Y hay momentos de liderazgo a donde se requieren más habilidades conversacionales que en otras. Por ejemplo, en los momentos de crisis, en los momentos de ejecución, en los momentos de urgencia, el estilo de liderazgo que se requiere es el estilo de liderazgo a donde el líder baje una consigna que esté clara, precisa, con un objetivo, y sea ejecutado. Punto. No es que en todos los puestos, en todas las personas, en todas las posiciones vamos a ponernos a filosofar de la vida. No tiene que ver con eso. Pero sí la materia tiene como expectativa que vos puedas tener herramientas para poder discernir que en una conversación habitan emociones. Vos recién dijiste el ejemplo de, bueno, la otra persona está agresiva y está agresiva, bueno, ya está. Bueno, el ya está puede ser una posibilidad.
Ahora, también puedo hacer una lectura desde la emoción, de qué es la agresión, de dónde viene de esa agresión. Y si podés comprender de que la agresión, que es una respuesta emocional a un hecho, que esa agresión viene por un enojo, porque hay una creencia que le dispare ese enojo. Lo que vos podés hacer en la conversación es conversar sobre esa creencia, quizás. Y esa conversación, acuérdate que el conversar es versar con, girar con, ¿no? Cuando hablamos de conversar es esta danza, girar con el otro. En donde una danza donde hay escucha, a donde hay silencio, a donde hay habla, pero también es interesante saber de que en la conversación habitan emociones, habita una corporalidad, hay una biología. Cuando vos tenés en cuenta la cantidad de recursos que esta propuesta trae, vos podés decir en qué momento podés intervenir con un recurso o no. Pero lo importante es que vos los tengas. Y después vos vas a decir, che, yo la verdad que acá, si tengo que negociar, por ejemplo, algo del campo con el campo vecino para hacer un pedido en particular, voy a usar estas técnicas, por ejemplo. Pero si tengo que decir, che, hay que cosechar en, no sé, 24 horas porque, no sé, el clima cambia, y bueno, y la bajada de línea es otra cosa. Entonces, cada conversación tiene una posibilidad enorme de oportunidades y posibilidades distintas, que lo importante es que vos tengas las herramientas para que llegado el caso vos sepas cuál utilizar, si una u otra. Entonces, la respuesta, entiendo que a tu pregunta tiene que ver con que esta materia vos te provea recursos, y que vos dispongas de esos recursos cuando vos consideres necesario. Ahora... No, está claro, profe. De hecho, poco de lo que decía usted lo vimos en otra materia, de un caso de un hospital, en donde, Sí. bueno, en esa materia se veía justamente eso, veía las distintas fases por las que habíamos pasado hasta llegar a la cuestión conversacional. Creo que la tuvimos, me parece, Leisa, la tuvimos justo antes de esto, ¿no? La del caso práctico del hospital, que ahí hablaban de la dirección, que cuando bajaba la orden de manera jerárquica, ¿te acordás? Sí, que Bueno, trabajábamos con ahí estaba la con los teoría 5 esa. sombreros, sí. Sí, y ¿cómo es? Bueno, y decía un poco lo que decía usted, pero bueno, claramente es una herramienta. A ver, sinceramente yo sí el trabajo práctico leía y me iba para el lado organizacional y justo estaba viendo unas imágenes de El Salvador y de cómo trasladaban a los presos y demás, y digo, ¿y qué va a conversar con esta gente? O sea, a ver, está bien, así, bueno, hermano, pero no se trata de eso. Pero está bien, si usted me dice, esto es una herramienta, en ese momento habrá que haberle dicho, bueno, tenés que sacar la remera, tenés que caminar así, y bueno, la bajada de línea era esa. Una vez que estén encerrados, a lo mejor se puede plantear otras conversaciones, que de hecho ha pasado, porque la primera hora de violencia que se le levantó al presidente fue porque le habían quitado el pollo a los presos. Bueno, de alguna manera o le hablaron o le dejaron de hablar, pero que créeme que no hubo más ola de violencia y el pollo no se lo dan. O sea, en definitiva, las conversaciones en algún punto se dan, pero hay veces que no. Entonces yo digo, bueno, ¿esto dónde está? Y no está, es lo que me dice usted. O sea, no está, acá hay que bajar una línea, se hace así, manejo yo, y bueno, la conversación vendrá en otro momento. Pero está bien, Sí. está bien. O sea, Podés válido, tener sí. la conversación y la conversación también falle. Sí, no, Podés ¿sabés hacer qué? todo No, incluso. Podés correrte del lugar en el que estás, No, irte al otro, darlo por eso, vuelta, tratar de eliminar por, la creencia, es por eso infundada digo que yo, tiene otra digamos, persona. quizá sí, por eso la pregunta de la profe era justamente eso. Si hablamos vos y yo, y quizás sí podamos conversar. Digo, ¿qué Sí, vamos a conversar con esas personas? O sea, son casi monstruos. O hablo sea, con, me hago yo cargo de lo miro que de digo, bueno, pero ¿no? también Me sabés hago lo que cargo de lo que pasa. digo. No, me hago igualmente, cargo de lo que digo. para Para mí mí no son, es son con monstruos. el tipo de Claro, persona igual, porque yo claro. hablo en mi trabajo con gente que tiene, no sé, título universitario, posgrado, lo que sea, igualmente tienen determinadas creencias que por más que uno diga, bueno, te escucho, explícame por qué llegaste a esa conclusión o por qué fundaste ese juicio, en qué se fundamenta, lo escuchaste, lo explicás todo, igual no lo podés correr de ahí. Entonces, Ahora, es como en qué lugar interesante, quedás, se te agotan las herramientas. O sea, siento como es que... importante saber que este tipo de recursos son para nosotros, ¿no? De ninguna manera podemos intervenir en el otro. Pero sí, lo que te quiero mostrar, Albano, es que la verdad que no me quedo cómoda diciéndote que en el caso, por ejemplo, de los presos, bueno, ya está, ya está. Yo siempre, yo creo
Obviamente creo en el ser humano, creo en la posibilidad de cambiar y también creo que hay condiciones que son extremas, ¿no? Y que no todos a lo mejor tienen esta misma posibilidad u oportunidad de poder hacerlo o el aprendizaje de poder hacerlo. Ahora, pero fíjate qué interesante, una cosa es cuando nos disponemos a decir, bueno, pero esta gente no va a cambiar y me cierro desde mis pensamientos, y otra cosa es cómo puedo predisponerme yo frente a eso. Y el video, si bien es un video que nada, es como, hasta en un punto puede ser bizarro para la materia. No, es propaganda, claramente es propaganda. O sea, hay que también comprenderlo de esa manera. O sea, el video está hecho a propósito, o sea, de esa manera. ¿Me explico? Si mal no viene, hubo una negociación con los presos, dijeron, ustedes pórtense bien acá y le damos pollo una semana. Y bueno, y lo sacaron ahí, lo filmaron y subieron ese video. O sea, uno, digamos, también puede comprender algunas cosas, ¿no es cierto? Pero, Sí. pero si No, vamos a la imagen Alfredo y todo eso. pero volviendo al video de la materia, independientemente del rol que vos tengas, porque no significa que, bueno, esto lo vi en la parte más personal, pero en la parte corporativa es otra cosa, no es ninguna otra cosa. O sea, somos seres humanos que tenemos diferentes roles. En la medida en que podamos nutrir con recursos a nuestra propia existencia de persona, más vamos a poder nutrir a los diferentes roles. Entonces, cuando hablamos de esta consigna del trabajo práctico, que siempre trae cola este video, porque en todas las veces que lo ven, bueno, siempre trae cola, porque como, che, profe, pero ¿qué tiene que ver Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la mínima razón de que las conversaciones privadas, que son los pensamientos que tenemos con nosotros mismos, hacen que tengamos una vida de bienestar, una vida de castigo, una vida de disfrute, una vida de culpa, una vida de mortificación, de vergüenza. Nuestras conversaciones privadas es como el compañero continuo que vivimos al lado las 24 horas del día. Y esa compañía puede ser una compañía tóxica o puede ser una compañía realmente que me ayude a ser una mejor persona. ¿Cuántas veces hablamos de los vínculos? No, bueno, si esa pareja no te hace bien. Si fulanito se separó porque, bueno, sí, porque la verdad que menganita tal cosa, ¿no? Como que comparamos siempre con el de al lado, pero no somos conscientes del impacto que tienen nuestros propios pensamientos. Y el pensamiento y la manera en que nos tratamos y la manera en que conversamos con nosotros mismos es lo que nos predispone hacia una acción. Entonces vos podés estar perfectamente elaborado en una organización cualquiera, pyme, corporativa, la que sea, pero si tu pensamiento con vos mismo es un pensamiento de desvalorización, por más que hagas lo que hagas, siempre vas a estar conectando con la desvalorización, con la vergüenza, con la culpa. Es como la conversación interna genera un pensamiento, y ese pensamiento genera una emoción, y esa emoción refuerza el pensamiento, que refuerza la emoción, y se empieza a generar una espiral, que si no somos conscientes de que en realidad somos los que tenemos la posibilidad de intervenir en ese cambio, claramente se te puede pasar la vida y no te diste cuenta. Entonces, el video para mí, si bien es como, parece liviano, puede ser una pavada, tiene una profundidad enorme. Porque fíjense que esa persona, estaban él y su pareja en el mismo lugar haciendo lo mismo, sin embargo la vivencia y la experiencia de esos días fue muy distinta para uno y para otro. Y yo te pregunto, ¿y cómo está siendo tu experiencia en esta vida? ¿Y cómo está siendo tu experiencia en esa organización donde estás? ¿Cómo está siendo tu experiencia en tu familia? ¿Cómo está siendo tu experiencia? Es lo mismo. Entonces creo que la invitación es justamente a revisarnos y a observarnos cómo están impactando nuestros pensamientos, que son nuestras propias interpretaciones y construcciones nuestras, en nuestra propia vida, emociones, corporalidad y oportunidades. Por ahí. Profe, le hago una consulta con respecto a esto de la corporalidad, porque, bueno, si bien, digamos, la conversación privada se deja ver por la misma narración, digamos, en el video, yo digo, pensando en ellos dos, ahí la chica, porque en realidad él al no hacerla pública esa conversación interna, la chica no tiene forma de darse cuenta, pero sí, si hubiese sido más atenta a la corporalidad de él, quizás hubiese podido ella predisponer
otro tipo de conversación, ¿puede ser, profe? Sí, perfectamente. Si yo hubiera tenido alguna distinción ontológica, le pudiera haber preguntado, por ejemplo, ¿estás bien? Porque te veo que estás como serio. Porque yo veo ejemplo, eso, no o sé. sea, como que sí, él estaba distante, tenía reacciones puntuales, Sí, que quizás ella no observó la corporalidad de él, o sea, él no lo verbaliza en ningún momento. claro, Ella ella estaba también, viviendo otra historia también, pero bueno, acuérdese, claro, ella capaz ella estaba bárbara, una sí. tremenda negación porque sabía que si abría la pregunta era para que se rompan las vacaciones, ¿no? Con lo cual, desde su propio mecanismo de defensa prefirió mantenerlo ahí, ¿no? O capaz era siempre así también él, y no notaba un cambio. Lo que pasa es que nosotros lo vimos a eso porque estábamos escuchando sus conversaciones internas, pero en realidad quizás no. Viste que hay gente que también no ves, a veces no te das cuenta ni cuando está bien ni cuando está mal, es como que mantienen, no sé cómo decir, una corporalidad que están... Sí. Albano, responde un poco, ilumina un poco lo que, la inquietud. Sí, claramente, claramente. O sea, le agradezco, profe, porque en definitiva era, era poder aclararme un poco para que pueda orientarme y pueda ir buscando las diferentes soluciones que se puedan llegar a dar o demás, o que en definitiva es una herramienta más. O sea, no quiere decir que funcione al 100%, funcione en todos los casos, funcione todas las veces, o bueno, etcétera. Sí. Habrá que ir probando, como dice Laurita, bueno, por ahí puede salir mal. Está bien, es una de las posibilidades. O sea, ganar, empatar o perder, digamos, con el fútbol, es lo mismo. Y el tiempo también me parece que es un factor clave, porque Sí, a el tiempo sí, veces claramente. cuando Sí. vos encontraste y tenés la herramienta, o sea, que te brinda, y bueno, lo vas a intentar, no va a funcionar, pero como que lo tenés que mantener también en el tiempo. Justo hoy tuve una conversación en el trabajo y como que me marcó eso, un superior, en unas cosas como diciendo, mira, ahora necesito tu extremo profesionalismo en esto, o sea, como no importa el otro. Por lo que yo te digo, de que por ahí te corriste del rol de observador, buscar los recursos, tuviste conversaciones y todo, igual no estás logrando el objetivo, ¿entendés? El aprendizaje o como lo queramos llamar. Pero bueno, como que me piden eso también, como seguí usando las herramientas que tenés, mantenete en eso, lo vas a ver en algún momento del cambio. Y bueno, quiero ser optimista y pensar que en algún momento, y si no, bueno, es como trabajo para mí, son mis herramientas, o sea, como uno está trabajando constantemente. Sí, tal cual. Es como Sí, tiempo también, ¿no? es un trabajo 24/7, creo que lo hablamos en el conversatorio anterior, ¿no? Es estar consciente, es un camino, digamos, y puedes elegirlo o no, eso ya es una decisión de cada uno. Para mí es una responsabilidad, ¿no? Un espacio de conciencia y sobre todo de autorresponsabilidad de mi vida, digamos. Pero bueno, nada, también es respetable quien quizás así no lo quiera hacer. Bueno, buenísimo. Bueno, interesante. Interesante. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran profundizar, conversar? ¿Qué les hace ruido? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gonzalo Romero. Gonzalo. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? miembros del grupo? ¿Todo bien? Clara, Sí. yo me quedé con una inquietud en cuanto a la pregunta por ahí de Albano, que la entendí iba direccionada para otra forma. Yo lo que interpreté que Albano estaba preguntando, la inquietud, era en el caso de tener que aplicar una conversación con otro grupo de personas que por ahí maneja un glosario de palabras más limitado, otro léxico. En ese caso, ¿qué herramientas tenemos para disponer? Yo creo que la respuesta más obvia es simplificarse uno lo que intenta transmitir para poder ponerlo en palabras que el otro pueda interpretar. Así lo entendí yo. No sé si esa también sería la respuesta adecuada, porque también ahí se va un poco más complejo en cuanto que entiendo, hay un filósofo, Jacques Derrida, no sé si lo conoce, que bueno, linkea mucho lo que es la interpretación de la palabra y la emocionalidad personal de cada uno con ella. De manera que lo que es un gato para mí está relacionado a las vivencias que yo tuve con un gato.
y que puede ser muy diferente a la que tiene otra persona que quizás el gato lo arañó o no sé, se fue corriendo. Entonces ahí también hay otra cuota más de dificultad en cuanto a las conversaciones que ya no son accesibles quizás a nosotros como viéndolo desde afuera. Por eso interpreté que iba más orientado por ahí la pregunta, ¿qué herramientas contamos nosotros para poder simplificarnos y de alguna manera establecer un lenguaje común para señalar lo mismo hacia el mismo lado? Ya, Gonzalo, es así 100%, ¿no? Creo que, a ver, conversaciones privadas tenemos todos, emociones tenemos todos, y creo que siempre en el momento de conversar con otro, el poder no está en la palabra que yo digo, sino en la comprensión del otro, ¿no? Por lo tanto, si el poder de lo que hablamos está en lo que el otro entiende, lo que tengo que hacer es justamente conversar con las palabras más básicas para que el otro pueda comprender, digamos. Pero no significa que hay rubros a donde no puede llegar. De hecho, como decía, ¿no? Uno de mis clientes que está en una constructora, él es, dentro de los mandos medios y capacitación siempre está presente, y él hace todo lo que tiene que ver con lo que es la coordinación de obras, de un montón de cuadrillas de Córdoba y del interior de la provincia, ¿no? Y bueno, y él a mí me encanta porque él, a su forma, a su manera y con sus palabras, se comunica con el equipo, pero no hace falta que tengas un léxico y un... Acuérdate que aquí estamos en un espacio académico también, ¿no? Y parte de lo académico también provee léxico, conversaciones, profundidad, abstracción, o sea, lo académico trae esta invitación también. Pero sí, en la operación, el hablar claro, creo que la expresión corporal es una herramienta que es la más importante de todas, porque vos podés tener mucho léxico, pero si vos no tenés contacto visual con el otro, perdiste todo. Y podés no decir una palabra, pero si te mirás a los ojos y te escuchás en un segundo, esa empatía puede generar un montón de conexión que un montón de palabras de un nutrido léxico no te brinda, ¿no? Creo que en esos casos, al menos a mí me sirve intervenir más con la corporalidad. Como dejar, ser un poco más consciente de la forma en que expreso, de tomarme el tiempo, de la mirada a los ojos, del indagar, del preguntar, del esperar los tiempos, como yo siento que en los espacios o en los perfiles a donde quizás son distintos a los que yo suelo a lo mejor trabajar, a mí en lo personal la herramienta más importante es la escucha. A mí la escucha me abre puertas. Y en la escucha es primero bajar la velocidad, segundo, escuchar la conversación del otro, indagar sobre emoción, por ejemplo, tratar de empatizar con lo que el otro trae. Creo que en un punto, a nivel conversacional, eso es como súper importante. Y después, de nuevo, una cosa que yo le decía a Albano, hay momentos y hay roles que tampoco podemos ponernos a debatir si lo hacemos 3 metros para allá o 3 metros para acá, a la alcantarilla y al pozo que hay que empezar a hacer agujero, ¿no? O sea, cuando hay un plano y hay que ejecutar algo, se ejecuta así y punto, digamos, ¿no? Y muchas veces el estilo de liderazgo necesita que sea así. O sea, necesita que sea enfoque único, claro, preciso, concreto, y quizás a lo mejor se puedan indagar en otras conversaciones, o a lo mejor puedas dar feedback, o puedas dar reconocimiento, pero es como una escala distinta, pero creo que yo lo que no soltaría es la forma de vincularme con el otro. No sé si a lo mejor es un poco más gráfico ahí, Gonzalo, lo que me preguntás. Sí, está clarísimo. De hecho, también tengo entendido que la comunicación se basa en mayor parte por el lenguaje no verbal. La forma en que decimos las cosas que más que el contenido en sí. Así que sí, de mi parte está muy clara. Bueno, qué bueno.
Profe, ¿podrá explicarme el concepto de quiebre? Que me quedó como que no te dejo. Sí, claro, el concepto de quiebre. Perdón, mi conversación privada se fue a ¿por qué están viendo el concepto de quiebre en esta materia? Esa fue como mi conversación privada, ¿no? El quiebre Nosotros vemos en una unidad, vemos el concepto de quiebre para después ver conversaciones para la acción. Ok, está. Sí, ok. Conversaciones para gestionar quiebres, por ejemplo, en la organización. Está bien, está bueno, está bueno, está bueno. Gracias, Leisa, porque el quiebre también en el coaching, en la interacción de coaching, en esa conversación en el 1 a 1, el quiebre es como se le llama al problema que trae la persona con la que vas a abordar. Entonces yo digo, ¿por qué ustedes están hablando de quiebre? No, es otra distinción de quiebre. Cuando hacemos mención a ese quiebre, hacemos mención a cuál es la inquietud que trae la persona. ¿Cuál es la necesidad que manifiesta? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es la intención? No es la intención. ¿Qué es lo que lo motiva a traer la inquietud que trae? Y el quiebre, por ejemplo, para conversaciones, y sobre todo para el ciclo de coordinación de acciones, no sé si ustedes lo vieron ya, creo que está en la bibliografía complementaria. Nosotros vemos en la última unidad, que son conversaciones para la acción, quiebre y transparencia, la conversación para gestionar quiebres en la organización, las 4 conversaciones posibles para superar quiebres, que calculo que eso debe hacer, digamos, unión a la consigna 2, que nos piden qué tipo de conversaciones serían viables dentro de las que vieron en el módulo. Bueno, hay una conversación que es la conversación de coordinación de acciones, que está dentro de la conversación para coordinación de acciones, básicamente. Lo que trae es como esta posibilidad de poder identificar cuál es la necesidad para a partir de ahí saber qué tipo de conversación tengo que diseñar. La verdad que lamentablemente es como una parte muy teórica, parece muy abstracta, pero en la realidad es como que es mucho más práctica y concreta de lo que yo le escucho cuando lo escucho, digamos, ¿no? El quiebre es la inquietud que traemos, que necesitamos que sea cubierta. Y yo, por ejemplo, como y en proveedor, este caso del video, la inquietud o la necesidad, digamos, sería el trabajar esta emoción, digamos, de desvalorización o poca confianza que tiene el chico. sí, en este caso sí. Pero, por ejemplo, si hablamos como cliente-proveedor, por ejemplo, supongamos que necesito yo un community manager que gestione las redes de mi consultora. Yo me doy cuenta con que yo no conozco de community management, que yo no sé de redes. Entonces, a partir de ese darme cuenta que no sé, ese es mi quiebre. Y ese quiebre a mí me habilita la posibilidad de ir a buscar un proveedor para que me gestione las redes. El quiebre es el punto de inflexión a donde desde una declaración, o porque tengo que decir basta, o porque tengo que salir a pedir, o porque no lo sé, algo sucede que es hasta acá y a partir de ahí tengo que generar algo diferente, ¿no? Reconocer la incompetencia sería. Así es. O sea, y nosotros Bueno, tendríamos que reconocer la incompetencia de la que estamos hablando y partir de ahí. sí. En ese caso reconocer la incompetencia, en otro caso puede ser reconocer que necesito contratar a alguien, o que necesito comprar algo, o que no tengo, porque también el quiebre es el disparador de después coordinar acciones con los demás, ¿no? Con otros. Entonces también esta posibilidad de reconocer el quiebre me da la posibilidad de reconocer cuál es la inquietud que tengo y según la inquietud ir en búsqueda de algo que satisfaga esa inquietud. ¿Se ve? ¿Leisa queda un poco más claro? Sí, porque es como bastante filosófico todo el material. Es como que me cuesta, o sea, yo, bueno, siempre trasladándome a la actividad, digo, bueno, por ahí el quiebre, o sea, porque en realidad yo creo que siempre el coaching, yo lo veo como un tercero que interviene, digamos, para facilitar las conversaciones y fluir y que esa conversación privada que queda, digamos, en nada, se puede expresar, se puede verbalizar y los resultados en los ámbitos
que sean puedan ser mejores, ¿sí? Pero yo también lo evalúo, quizás esto es una mala concepción desde no saber de la disciplina, como uno mismo ser su propio coaching, o sea, digo, a partir de esto que yo estoy leyendo, pienso, este chico, quizás por todo lo vivido, él puede llegar a entender, quizás por sus emociones, por lo vivido y por todo lo que lo está invadiendo en ese momento, quizás no lo puede ver, pero quizás él pudo evaluar, digamos, este quiebre. Yo desde ese lugar lo veía, ¿sí? Y que le facilite, digamos, a él otro tipo de conversación. O sea, me cuesta interpretar, digamos, si las consignas son desde un tercero o desde el propio, digamos, autor. Si las consignas del trabajo práctico decís, Sí. ¿desde un tercero o si es desde el propio autor? Por ejemplo, dice, ¿qué tipo de conversaciones serían viables dentro de las que vieron en el módulo? Sí. O sea, siendo que un tercero puede intervenir ahí, facilitar la conversación, Claro. o el chico, ¿cómo lo tendría que haber? Vos, de todas las conversaciones que viste en la materia, ¿cuáles crees que podría él usar como recurso? Yo le pondría esta conversación, metería acá esta otra conversación, haría... Es como si fueras, o sea, algo así como, bueno, si pudieras escribir de nuevo el libreto, para que la historia sea distinta, y que sea más con un resultado positivo, ¿qué harías? Acuérdate que el coaching ontológico se maneja con que las conversaciones son las llaves para intervenir en los quiebres, ¿no? Y generar cambios. ¿Qué harías? Y acá metería una conversación de tal, acá metería otra conversación para diseño, para una conversación de juicios y explicaciones, acá metería una conversación de diseño de acciones, acá metería una conversación de otra cosa. Acuérdate que la conversación es como unas llaves, ¿no? Entonces, en todos los momentos a donde hubieron tensiones, quizás, ¿qué tipo de llave vos le darías a él para que te tuviera como herramienta? Puede ser más de una. Sí. Sí, pueden ser un montón. Sí. El aprendizaje, según lo que interpreto la consigna, tiene que ser uno, porque dice priorizar uno. Priorizar Priorizar cuál es el principal aprendizaje. Sí. Y la otra dice, ¿qué tipo de conversaciones serían viables dentro de las que dieron en el módulo? O sea, como que puede ser más de una. Porque pueden ser varias. Está, ahí me cierra, sí. Y dando ejemplos de cosas que podrían ser. Sí. Claro. Porque eso, como en la devolución que nos dieron, como que nos marcaron eso, como que en un caso hubiese estado bueno dar un ejemplo como más profundo, quizás. Pero bueno, por ahí es como que uno se tiende también como a imaginar más, y por ahí no querés irte tanto por las ramas, pero bueno, capaz que hay que hacerlo. Sí, lo que pasa es que en realidad un poco, creo que es como una invitación también, ¿no? A reflexionar y a observar, pero sobre todo a como ponerlo en la práctica dentro de lo que es la teoría, porque o sea, hay mucha filosofía de fondo en eso. Y después en la intervención del coaching, o sea, si vos me tenés que decir, yo soy una mina colgada, perdón, una mujer colgada, o que estoy, no, yo soy lo más práctico que existe, y me gusta, es como que soy muy resultadista también. Entonces como, yo ahora que lo veo, digo, ay chicos, Dios mío, cuánta teoría, ¿por qué están estudiando eso? Pero bueno, nada, es parte de lo que, del concepto filosófico de la materia, ¿no? Y releyendo los tipos de aprendizaje me pasó, cuando tenía que ir al ejemplo en concreto, de que no terminaba distinguiendo bien el de primer orden con el de segundo orden, como que era más de lo mismo, como que sí veía como el cambio en el transformacional, sí, como que ahí era un punto de inflexión. Pero entre el de primer orden y el del segundo orden, como que uno dice que va más a la acción, como que el de primer orden. Y en el de segundo orden habla de correrse al lugar de observador. ¿Querés que te lo explique? Bueno. Ya pasó de eso, ahora ya lo hicimos, pero es como que después, claro, cuando me encontré con eso y con mis compañeros y todo hablándolo, como que no encontraba bien el ejemplo concreto. Escuchen, ahí también me pueden escribir, o les dejo mi celular, me mandan un audio, profe, no entiendo qué significa, yo no tengo ningún problema.
lo entendí, pero después era como que digo, pero me parece como que es muy parecido, como que está dando casi el mismo ejemplo. O sea, Ahí está. Ahí les dejé mi celu. Cualquier cosa, me escriben, hola profe, yo soy alumno de la materia tal. Ok, para que yo entender, me manda un audio. Profe, cuando él dice, me manda un audio y yo le respondo. Si, es simple, pero sí está bueno que ustedes sepan esa diferencia. ¿Les interesa que diga ahora? Sí. Okay. Cuando hablamos, les voy a indicar que vayan por favor al modelo OSAR. ¿Lo tienen al modelo Sí. OSAR en mente? Sí. Bueno, el modelo OSAR, a ver. abro igual para ir viéndolo, pero mientras lo escuchamos. Dame un segundo. Espera. Aguárdenme, no, porque si no se los muestro ya directamente desde acá. Así se lo pueden ver con presentación y listo. Es más fácil. Aguárdenme un toque. Es como que cuando lo vas leyendo, estás re bueno y decís, uy, súper interesante todo, y cuando lo quise llevar al ejemplo concreto, dije, no sé si encuentro tanta diferencia entre. Sí, ok. Vamos. A ver. Comparto pantalla, avísenme si lo pueden ver. Vale. Sí, perfecto. Bien, este es el modelo SAR. El modelo SAR habla de que nosotros siempre partimos de un resultado. ¿El resultado cuál es? Es lo que queremos juzgar, positivo o negativo. Y ahí vayan ustedes, elijan, piensen en su vida algo a donde les gustaría mejorar. En la relación con mi pareja. En cómo organizarme la logística en la semana. En ir al gimnasio porque nunca llego. Piensen en cualquier cosa que a ustedes les gustaría mejorar. Y escríbanlo. ¿Están? ¿Están? Sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese resultado es algo que ustedes juzgan con que no está bueno para ustedes. ¿Alguien que quisiera compartir? Por ejemplo, ¿qué eligió? Yo puse lo de Bueno, organizar la semana, mi semana. Yo iré al gimnasio. Ir al gimnasio. Ok. ¿Alguien más? Hace 5 años que quiero ir, todavía no encontré el tiempo. Yo puse ordenar el tiempo. Ordenar el tiempo, perfecto. Bien. ¿Algo más? Te puedo decir un montón de cosas. Bueno, con organizar mi semana. Sí. De ese resultado, que para ordenar el tiempo, me gustaría que a lo mejor lo puedas bajar un poco más. Santiago, que le puedas poner como... Sí, ordenar el día a día, las cosas que hago en el día que no llego a hacerlas. Ahí está. O sea, el resultado sería, para mí no es satisfactorio porque tengo un montón de cosas en la agenda que no las llego a terminar de hacer. Exacto. Ok. Ese es el resultado. Ese es el punto de partida que cada uno quisiera mejorar. Frente a ese resultado, ¿qué decía Einstein? Sería una locura pensar que haciendo lo mismo una y otra vez, el resultado va a cambiar, ¿no? Con lo cual, primer punto, ¿querés cambiar algo? Cambia cómo lo haces. ¿Qué es el cómo lo haces? Es la acción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, che, de este resultado, vamos al mundo de las acciones. A ver, yo te pregunto, y yo les voy preguntando, ¿no? Y acá aprovecho esos ejemplos y digo, Santi, vos te haces un listado, no te hace falta que me respondas, vos haces un listado de las tareas que querés hacer cada día. Ese listado, ¿tiene una cantidad de tiempo asignada que vos creas que las podés hacer durante el día? ¿O te pones tiempo que a lo mejor tareas que son mucho más largas que en un día no te alcanza para hacer?
no sé, el gimnasio. Si tu expectativa es ir al gimnasio, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuántas veces sería para vos satisfactorio de que vas al gimnasio? ¿Una vez al año te alcanza? No. ¿Una vez por semana te alcanza? No sé, me gustaría 3 veces por semana. Ok, ese es el resultado. Eso es lo que vos tenés que ver. Y a partir de ahí es empezar a ver acciones que sean distintas a las que estoy haciendo hoy, porque las que estoy haciendo hoy no me hacen que llegue a un resultado satisfactorio. Entonces, voy a cambiar acciones. ¿Qué cosas puedo hacer para ver si cambio? Listo, me voy a tomar una semana, supongamos. Santi puede decir, bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser, me voy a poner un post-it por acción en la ventana de mi casa. Me pongo una acción que quiero hacer todo el día. Entonces, al mediodía, me paro frente a ese ventanal y me fijo cuántas acciones hice y cuántas no. Como para tener seguimiento y orden y prioridad de la gestión de las tareas que quiero hacer todos los días, por ejemplo. Entonces, ideas que tengan que ver con el cambio de acción. Ahora, y acabo un paréntesis, en un momento le hice a el chico del video podría hacer tipo un auto-coaching para hacerse preguntas y en esas preguntas cambiar. Y la verdad es que no. ¿Podemos hacernos preguntas para cambiar? Claro que sí, pero ¿qué pasa? No podemos auto-coacharnos, porque en realidad siempre nos vamos a estar preguntando desde nuestro mundo de lo posible. Sí. Y como observadores, somos seres que tenemos una visión limitada de la realidad. Es nuestra visión de la realidad, no es una visión 360. De hecho, ustedes están en este momento pudiendo acceder a información que está atrás de mi espalda, que yo no. Si ahora, por ejemplo, muy silenciosamente, que puede pasar, entra un hijo mío y se pone acá y yo estoy hablando y no veo mi ventana de Zoom, ustedes van a estar viendo algo que yo no voy a estar observando. Entonces, por más que yo tenga mucha voluntad y compromiso, no tengo biológicamente una mirada 360, con lo cual eso significa que hay una predisposición biológica que nos condice en la manera de interpretar la realidad. ¿Puedo cambiar mi mapa? ¿Puedo ampliar el horizonte y el espectro? Sí, pero no puedo tener nunca una mirada 360. Y ahí es donde viene la importancia del feedback y del otro, que es un espejo y que puede haber en mí un montón de cosas que yo no puedo observar. Que si no me los dice no me entero, ¿no? Por eso el feedback es tan importante. Ahora bien, en ese repertorio de acciones yo me puedo poner un montón de acciones. Ok. Pasada esa semana voy a setear y a evaluarme. Che, ¿cómo me fue con estas acciones? ¿Anduve? Sí, listo, perfecto, ya está. Hice un aprendizaje de primer orden, me organicé distinto. ¿Sabes qué? La verdad que a mí el post-it me funciona. Al mediodía cuando corto a almorzar veo cuál me queda por hacer y sigo por ahí. Antes las tenía, por ejemplo, a las tareas en el celu y no lo veía el celu y me olvidaba. No sé, estoy inventando. Pero esto es una acción. Ahora, cuando cambio las acciones y eso no alcanza, quizás puedo juntarme con otra persona y le puedo decir, che, ¿vos cómo haces para organizarte la cantidad de tareas que haces en tu día? Ah, no, yo me pongo en el calendar un montón de citas. Entonces me mantiene el calendar como la posibilidad de tener como todo el tiempo llevando un ritmo. Ah, bueno, sabes que nunca la vi, nunca me imaginé, lo voy a sumar. Y ahí yo empiezo a ampliar mi repertorio de acciones y sigo estando en mi aprendizaje de primer orden. Y si esas acciones son buenas para mí y me alcanzan un resultado y cambio y obtengo el resultado que yo espero, digo que obtuve un aprendizaje de primer orden. ¿Ok? Aprendizaje de primer orden, cambio la acción, cambio el resultado y estoy feliz. ¿Se ve? ¿Queda? ¿Está claro? Sí. Bueno. Mi dificultad está en el de segundo orden. Ahí voy. Bueno. Pero lo que pasa es que recién decías que era muy parecido, por eso que quiero que quede bien claro el primer orden. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y lo voy a seguir usando el ejemplo de Santi? ¿Qué pasa si cambio acciones? Pongo Google Calendar, pongo post-its, no sé, un montón de aplicaciones, estoy todo el tiempo explotada con recordatorios de tareas que tengo que hacer y sin embargo no alcanzo. Y se me quema el día y no termino de hacer todo lo que tengo que hacer. Ahí
puedo entrar en una conversación con otra persona, con un coach, con alguien que me ayude a observar o a conversar. A lo mejor un buen amigo que hace buenas preguntas me puede dar un aprendizaje de segundo orden. Y es empezar a pensar en cuál es el estándar que yo tengo. A donde puedo empezar a preguntarme, pero a ver, ¿por qué decís que no llegas? Y no, porque no llego, mira la cantidad de cosas que nunca llego, ok. ¿Y de dónde sacás que tenés que hacer tanta cantidad de tareas? Y bueno, ¿y cómo no las voy a hacer? Ok. ¿Y qué pasa si no las haces? Es que si no las hago, soy un fracasado, por ejemplo. Estoy inventando, Santi, estoy inventando. Soy un fracasado. Mira, ¿y eso de dónde salió? Y bueno, no, porque, no sé, en mi casa siempre, mis viejos estaban siempre al palo haciendo un montón de cosas, y siempre había que hacer algo, y si no, mi papá siempre decía, y ahí vamos a empezar a escuchar cuáles son las narrativas, y cuáles son las frases y los comentarios que aprendimos generalmente en la infancia, que fueron como generando creencias limitantes para nosotros. Y por ejemplo, y bueno, en mi casa había una frase que se decía, si estás sentado es porque sos un vago. Entonces no puedo estar sentado, no puedo estar quieto, siempre tengo que estar haciendo cosas. Mira, entonces ahí nos damos cuenta de que no tiene que ver con una cuestión del Google Calendar. Nos damos cuenta de que hay creencias que sostienen de que tengo que estar todo el tiempo haciendo millones de cosas porque si no termino siendo un vago, por ejemplo. Lo que yo hago en el aprendizaje de segundo orden es empezar a meterme en el corazón de la creencia que hace que yo tenga el estándar que tengo. Porque es la creencia la que me pone el estándar. ¿El estándar cuál es? El estándar es la que me marca el resultado que yo considero que está bien o que no. Entonces muchas veces sucede que cambio un montón de acciones, pero sin embargo mi expectativa y mi estándar es tan alto que por más que cambie las acciones, no lo voy a alcanzar. Pero no es la acción la que tengo que cambiar, lo que tengo que cambiar es el estándar. Es la creencia que me hace pensar que si tengo un segundo quieta, soy una vaga, por ejemplo. ¿Se ve un poco más claro ahí? No los escucho. Sí, lo entiendo. Perfecto, profe, sí, súper claro. Pero, por ejemplo, en el trabajo, pusimos que el aprendizaje del primer orden, por ejemplo, sería accionar y hablarle. Que le habla a la chica, que le diga algo. No sé, me siento mal, por ejemplo. Sí. Y entonces, el aprendizaje de segundo orden, como que si yo me corría del lugar de observador y todo eso, y era para hacer otra acción también. ¿Y qué acción ponía, por ejemplo? No, ahí en el aprendizaje de segundo orden, en relación al ejercicio, a mí me parece que el aprendizaje tiene que ver con que él pueda hacer, tener un vínculo sano sin estar continuamente conectando con la creencia de que si no le dicen que lo aman, entonces es porque no lo aman. Creo que pusimos algo de los prejuicios nosotros, como que tenía que dejar de lado un poco los prejuicios, y creo que está vinculado a esto también de la Claro, porque creencia. los prejuicios es lo que alimenta a mi observador. O sea, yo por mis creencias, por mi experiencia, por mi vida, por los aprendizajes que tuve, es lo que me mantiene los juicios y las creencias. Y las creencias me abren posibilidades o me cierran las posibilidades en la cara. Y son mis propias creencias las que me condicionan, por lo general. Lo que pasa es que son creencias limitantes que a veces no estamos ni siquiera conscientes de que eso sucede. Están operando tras nuestro. Y en esa operación es a donde es transparente para mí, no lo puedo ver. ¿Vimos con ustedes el ejemplo de la eminencia médica? Sí. ¿De qué, profe? Perdón. Sí. ¿Eminencia médica? Sí, lo vimos. No, bueno, lo vimos en el conversatorio anterior. en el conversatorio, Okay. yo no estuve en el conversatorio anterior. Bueno, o sea, hay un montón de creencias que tenemos tan instaladas en nuestra mente que ni siquiera nos damos cuenta que existen y son transparentes. Transparentes porque no la podemos ver. Entonces,
cuando yo soy consciente de las creencias que operan en mi sistema. Y ahí es donde viene este concepto de losar, que es el sistema. Que muchas veces yo puedo cambiar una creencia, pero hay un sistema que me va a estar continuamente regulando. De hecho, Rafael Echeverría habla como el sistema como el condicionante oculto del aprendizaje. ¿Por qué condicionante oculto? Porque es como que de manera transparente es el sistema el que permeabiliza las cosas o no para que las cosas cambien o no. Y ahí nos encontramos en organizaciones o en equipos a donde queremos cambiar nuestro estilo de liderazgo, queremos hacer cosas diferentes, y hay un sistema que te dice, esto acá no va, esto acá no va, esto acá no va. Entonces, por más innovador que yo quiera hacer, va a llegar un momento en donde voy a soltar esa expectativa de cambiar y me voy a quedar sosteniendo la permanencia del sistema tal y como es. Entonces, o me quedo adentro del sistema, o sabes qué digo, hasta acá llegué y me voy a otro lado. Entonces, el aprendizaje en primer orden es cambiar la acción, es lo observable. Pero no cambió nada en vos, es salir del Google Calendar y poner post-its en la ventana, eso es. Nada que me conecte con una emoción ni nada. En el observador, en el cambio en el observador, que es el aprendizaje de segundo orden, voy a la búsqueda del cambio de la creencia, el cambio de la emoción, el cambio del juicio. No sé si el cambio, pero sí aunque sea observar. Y después, en el aprendizaje de tercer orden, es el aprendizaje transformacional, y es el aprendizaje a donde voy al punto existencial, que es mucho más profundo. Y que son, por lo general, son aquellos cambios que vienen usualmente aparejados con situaciones a donde hubieron quiebres en nuestra vida. La muerte de un familiar, el nacimiento de otro. Nunca escucharon, no, que por ahí se dice, bueno, no, yo era así, pero nació mi hijo y me cambió la cabeza. O murió mi hermano y me cambió la cabeza. O sea, son estos hitos que nos generan cambios, donde realmente te sacude. Entonces, el aprendizaje transformacional tiene que ver con aquello más existencial que nos genera el movimiento. Y cuando yo cambio ese existencial, claramente mi acción va a ser totalmente distinta. ¿Estamos? Excelente. ¿Es más claro? Sí, gracias. Es que me gusta mucho, me parece súper interesante. Y digo, ¿cómo puede ser que...? Y no le encontraba como la diferencia principal. Sí, bueno, qué bueno. O sea, bueno. como me pasa eso, que a veces veo todo como muy interesante, veo también lo que le pasa a Dalvani. Decir, sí, como esto, bueno, ¿cómo lo aplico? Porque entiendo todo, pero ¿cómo...? Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran saber? Aprovechen. Mauro, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. No, Qué bueno estoy que de estés. escucha. Me había quedado sin internet, se me cortó y me volví a sumar y quedé medio cortado en la charla, pero no, fui siguiendo y creo que vamos encaminados en el grupo con la AP4. He tratado el tema de coaching en cursos que he realizado por la empresa en la que trabajaba antes, así que más o menos tengo idea de lo que se habla. Sí. Sí, no me resulta algo nuevo o algo desconocido, a eso voy. No es algo desconocido. Buenísimo, buenísimo. Está bien. Bueno, ¿qué más? Dice González, me tengo que... Bueno, perfecto, sí, anda tranquilo, gracias por avisar. ¿Considerás, Clara, que los coaching son blandos? ¿Cómo? ¿Considerás que los coaching son blandos? O sea, son personas blandas. ¿Los coachings? No entiendo. Sí. No, porque me dijeron, o sea, cuando hablo así de que yo estoy súper entusiasmada con la materia y ya la venía leyendo antes, me dicen, no, pero en la empresa a veces como necesita alguien que cae bien a pedo, los coaching son muy blandos, como por ese lado. Y yo no pienso eso, como para mí incluso quizás la gente que está abierta termina con muchas más preguntas, muchos más interrogantes, como se va a la casa a pensar, a trabajar, esas cosas, pero bueno, no sé, es un pensamiento también.
que hablo con la gente y como que piensa eso, de que son... No, y depende blancos. mucho también de la experiencia. La verdad que sea blando o que sea duro es un juicio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es blando para vos? ¿Qué es duro para vos? O sea, vos me decís, che, el coaching es blando. Ah, sí, andá a ver si es fácil ablandar a un ingeniero contador del software que tiene que liderar equipos que en su vida aprendió liderazgo. Andá a ver si es blando gestionar y acompañarlo en ese desafío de desarrollo de habilidades blandas. Durísimo. Pero bueno, están esas creencias también, ¿no? Yo creo que lo que por ahí se puede generar como esta cuestión de duro y blando tiene que ver con que hay otras interpretaciones y hay otros recursos también que en el coaching podemos incorporar, por ejemplo las emociones, por ejemplo las conversaciones. Pero creo que en definitiva para mí, o por lo menos de mi propia experiencia, el coaching te da un montón de herramientas y vos después las usás a tu recurso. Yo te puedo asegurar que para un montón de gente, no sé, la manera en que yo aprendí a hacer pedidos no es blanda. Y no es que pida mal, pero especifico mucho las cosas. No sé, yo por ejemplo, cuando hicimos esta casa, y yo me metí en la obra un montón, y la verdad me decía, che, pero no, y con la gente bien, porque es un rubro difícil. Y la verdad es que para mí fue impecable, pero porque yo también me daba cuenta que yo era muy específico cuando hacía el pedido, porque sabía cómo hacer pedidos. Entonces, las brechas que teníamos entre lo que yo quería y lo que el otro hacía eran muy chicas. Siempre hay brechas en la escucha, pero eran chicas, porque yo me encargaba de que esa brecha sea lo más chica posible. Indagando, preguntando, hablando con indicadores, enmarcando, o sea, diciendo las cosas como muy, muy, muy concreto y muy, para mí lo más claro era mejor, ¿no? Entonces me parece que, que el coaching da un montón de recursos y después cuando uno los puede utilizar de una manera u otra. Sí, Yo creo que iba más por el lado de la empatía, que quizás hay gente como que le cuesta un poco más la empatía, entonces yo creo que una de las herramientas fundamentales que tiene que tener alguien que hace coaching es la empatía, entonces quizás por eso se genera como algo más blando. Sí, sí. Ahora, es interesante, bueno, sí, bueno, puede ser un tema que da para debate también, ¿no? Porque ser empático también significa abrirse a la propia vulnerabilidad. O sea, yo cuando empatizo con el otro, estoy poniendo mis emociones en el asador para conectar con el otro. Y eso también puede generar muchas veces miedo. De hecho, la empatía es una de las cosas que más tenemos que trabajar en el liderazgo. ¿Y por qué a muchos líderes les cuesta ser empáticos? Y porque saben que la empatía requiere vulnerabilidad. Requiere conectar con tu parte más humana. Y no siempre están todos disponibles para eso. Bueno, esa era otra duda que tenía de que había surgido en esta semana. Y después me sirvió mucho lo de, como para ya estar, que nombraste en el conversatorio anterior de la diferencia entre reacción y respuesta, y lo estuve aplicando un montón y bueno, quería agradecerte. ¡Qué bueno! Me pareció una herramienta muy buena. ¡Qué bueno, Lau! Me quedó eso mucho y en práctica, y ante todo. Eso y el cierre en las conversaciones, en el ciclo de las promesas que estuve leyendo, de que como finaliza cuando te cerciorás que el otro te dijo sí, lo recibí, lo vi, te clavó el visto. O sea, creo que son dos cosas fundamentales. Y dependen solamente de nosotros. O sea, como que no dependen de otra persona. Absolutamente. Sí, y ¿sabés qué, Lau? A mí me gusta porque cuando hablamos de liderazgo, digo, yo siempre pienso, ¿cómo puedes liderar a otros si no puedes liderarte a vos mismo? Pero no es una cuestión, ¿viste? Una frase, no, si no puedes gestionar tu propia emoción, si no puedes conscientemente discernir de qué manera querés responder a un estímulo, ¿cómo puedes gestionar a otros? ¿Cómo? No, eso me pareció fundamental, para aplicarlo en todo, o sea, en lo laboral, en lo personal, en todo. Por eso, gracias. Bueno, qué bueno. Me alegro, Lau. Me alegro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa les puedo facilitar, acompañar, simplificar, mostrar?
Yo ya creo que me abusé del tiempo de todos. Y No, aprovechá. mis yo compañeros también vean aprovechá. este video, me van a decir esta. Nos queda todavía rato, o sea, es el tiempo que ustedes también dispongan, ¿no? Tenemos 2 horas. No, yo de mi parte no, profe, me parece que al mismo que Laura es muy interesante, pero me parece que también que hay que abordarlo desde otro lado, con más tiempo, digamos, si realmente uno está interesado, es algo que está bastante en boga y tiene distintas ópticas, ¿no? O sea, incluso hay coaching para distintas cuestiones, así que uno puede también empezar por el lado que quiera. Pero bueno, sí, preguntas surgen todo el tiempo y esas cuestiones. Así que yo de mi parte no tengo más preguntas. También estamos bastante encaminados con las chicas. Pues digo las chicas, son 4 mujeres. En el caso práctico, bueno, por suerte también tenemos una persona que también nos corrige un poco, así que yo largo con la lapicera teclado, como le dice Maurito Santoro, vos lo largás con la lapicera teclado, escribí un montón de cosas, bueno, después me acomodan un poco de allá, me apuntaron un poco de acá. Por suerte. Así que estamos bien encaminados, pero bueno. Movieron la fecha al 15, y como que las otras entregas son ahora ya. Entonces, como que también, por ejemplo, yo estoy como en eso de que todavía tengo más días para desarrollarlo, a diferencia de macro y estrategia que se vencen ahora. ¿Cómo es que Entonces, corrieron como eso? Estoy notando. ¿Cómo es lo del 15 que dijiste? yo vi que en el Canvas decía de que la fecha de entrega era el 15. Ah, bueno. Pero bueno, Genial. fíjense en ustedes cómo les parece, pero... No, en realidad no sé dónde aparecen, ya, bueno, cambiaron unas cosas, con Maurito veníamos desde antes, ya estamos en el último bimestre y cambiaron unas cosas y salieron. No, eso está. Dice modificación, coaching ontológico, vencimiento del AP4, lunes 15 de mayo. De todas formas, yo ya tengo mi propia fecha de entrega por las dudas. Y la vamos entregando y si la corrigen antes mejor. Mira, le mando la yo captura de pantalla. Yo entrego todo antes de este miércoles. O sea, no lo negocio con ninguno de los 3 grupos. O sea, las cosas se entregan el miércoles a las 23 horas. Ahí no hay coaching, no hay coach, no hay conversaciones, ahí no hay nada. Es así, punto. Espera, Albano, porque ahí me parece importante una cosa. Sí. El coaching, y volviendo un poco a lo que decía también antes Lau, ¿no? Que si es blando, si es duro. En un espacio de coaching, creo que si hay algo es que podés desarrollar competencias tremendamente efectivas para conversar. Por ejemplo, la definición de una hora. O sea, en un pedido, las condiciones de facción de un pedido. Entonces me parece que está bueno porque también, no sé, quizás me gustaría que puedan darle como una segunda vuelta a esto del coaching para que lo puedan realmente aplicar. No sé si ustedes tienen el ciclo de coordinación de acciones dentro de la bibliografía, yo estimo que sí. ¿El ciclo? Sí, sí. Estuve leyendo todo el fin de semana. Está en la lectura. Es el último, Okay. el último círculo Pero es una lectura sugerida. Creo que porque yo algunas lecturas sugeridas me pasó lo que pasó la otra vez, como que no podía ir. Me habías contado de la lectura sugerida, ¿no? Ustedes habían dicho eso, ¿no? Sí, pero yo lo compartí porque yo había editado todo en entonces lo pasé. Sí. Pero me pasaba eso, de que algunos enlaces no los pude ver. Sí, los que eran artículos de la página de Echeverría pude entrar bien. Bueno, yo levanté todo lo que ustedes me dijeron y nos dieron respuesta después. ¿Ustedes tuvieron cambios en relación a eso que levantamos? ¿Tuvieron respuesta a eso? Sí, me parecen los más organizados y prolijos, como que nos avisaron antes del conversatorio, modificaron la fecha de entrega. Yo en lo personal lo percibí, no sé el resto. Bueno. Pues yo terminé con ustedes y escribí un mail y mandé todo y le dije, por favor, te pido que me respondas antes de mi próximo conversatorio, a los fines de darle feedback a los alumnos, y me respondieron a las 24 horas, todo. Nos corrigieron el mismo día. Bueno. En lo personal no tuve problemas.
Bueno, Pero bueno, perfecto. sí estoy con eso para dedicarle más tiempo al haberse pasado al 15, es como que estoy más, Claro, voy a poder dar con más tiempo. bien. Bueno, ¿algún tema más que quisieran aprovechar este ratito? Yo de mi parte no. Gracias, Bueno, profe. no, la creo frustración que algo tengo en más. este momento yo les puedo decir. Igual le anotamos tu teléfono, así que cualquier cosa. Buenísimo. Santiago, si el viernes a las 2 de la mañana no respondo, bueno, No, a la una mañana. cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, ubicados en tiempo y espacio. Sí. Claro. El problema va a ser, ustedes el manden, problema yo va a ser 2 horas antes de la fecha límite de entrega. Ahí, si 5 días, obvio. miércoles, Cuando mando 10 imprimir. de la noche va a ser. No, Miércoles 10 de la igual, noche, o sea, coma temprano, cene algo 8:30. Créele que si Albano te dice eso, es verdad. no, estaba leyendo de nuevo el trabajo, pero me parece que está claro, y teniendo en cuenta de la corrección anterior, de que da todo como más ejemplos, y como que pienso también que si yo doy un ejemplo y lo justifico y lo llevo al punto y todo, o sea, no debería por qué estar erróneo. O sea, qué sé yo, pienso Bueno. eso también. Porque dice, como que cuando diseñemos la conversación, dice priorizar cuál es el tipo de aprendizaje, y luego diseñe la conversación que hubiera sido necesaria para alinear las rutinas defensivas del callar. Y te va diciendo todos los pasos que tenés que ir tomando, el juicio, las afirmaciones para fundar ese juicio, el contexto requerido, eso por ahí, el contexto requerido, acá hace referencia, Sí, el a que contexto encuentren requerido un es, ambiente cálido para hablar, no sé. claro, que no le esté preguntando, viste, cuando se está yendo, che, porque, o sea, que, no sé, que esperen un momento donde puedan conversar, que estén distendidos, relajados, que haya un contexto, no en el momento donde están preparando los discos, che, ¿qué te pasa mientras preparan la valija? Como que hay desconexión emocional, no. Los apurones, claro. Claro, Claro. habla de emocionalidad, o sea, que la emoción, Por eso ejemplo, es ¿con qué como súper emoción abstracto. estaría, Es súper abstracto hablar de la Además, emoción de otra persona. me encanta, bueno, me encanta porque ustedes lo ven súper abstracto y para mí es como tan obvio y tan claro, pero por ejemplo, que él vaya a abrir la conversación de ¿qué sentís por mí? Por ejemplo. O que le pueda hacer en una conversación de juicios y explicaciones, él le pueda preguntar a ella, che, mirá, o le quiere compartir, che, a mí me pasa que yo siento que cuando vos no me decís que me amás, a mí me da miedo, y cuando siento miedo siento que no me querés, y me empiezo como a psicopatear de que a lo mejor no estás enamorada de mí. Es la conversión de juicios y explicaciones, donde yo cuento al otro qué es lo que me pasa y qué es lo que siento. No voy a la acción, sino como que me quedo ahí en ese espacio más interpretativo, más abstracto. Ahora, Y bueno, pero y ahí la emocionalidad, o sea, bueno, ahí voy. Ahora, si él abre esto desde la emoción del enojo, ¿cuál va a ser esa conversación? ¿Ves? No sé, por ejemplo, esté enojado, va a decir, ¿ves que vos nunca me decís que me querés? ¿Y para qué? Si ves que al final no me querés, o sea, no es lo mismo. Porque ya va a estar desde el enojo acusando, reclamando, culpando, agrediendo, porque hay una emoción que no acompaña la conversación. En cambio, si en una conversación vos la podés tener un espacio de escucha, de confianza, de la emoción de la tranquilidad o de la emoción de la ternura, que la emoción de la ternura es justamente la empatía. Y ahí mira, Albano, ahí vos que hablabas del mundo corporativo, la emoción de la ternura, o sea, la empatía es emoción de la ternura. Vos querés un líder que empatiza, es un líder que conecta con la ternura. Si no conectamos con la ternura, es muy difícil poder empatizar. Y la ternura es una emoción que tiene un ritmo que es completamente distinto. La emoción de la ternura, acuérdense, cuando empezamos la ternura, cuando estamos con un bebé, no hay, ¿no? Generalmente, podemos ser tiernos un montón de veces.
pero es como que lo que más se simboliza, porque además tiene que ver con el elemento del agua, con la conexión con el otro. Ahora, eso es la empatía. Si yo no puedo conectar con la tranquilidad, con la mirada del otro, con la escucha, y la empatía no va a aparecer. Entonces, ser un líder empático, me encanta para el currículum, pero no está vacío de contenido si no está dotado por mí. Y yo les pregunto a los hombres, por lo menos que están acá, ¿les es fácil conectar con la ternura? No. Pasa que la ternura, para mí, es como que uno lo ve a lo mejor más como para con los chicos o con la pareja, ¿no? Yo digo, no conecto ternura con mis compañeros de trabajo, ¿no? O por lo menos a lo mejor uno está sesgado, pero puede ser, ¿no? Me meto en un problema si hago eso. Tremendo eso, ¿viste? Y fue dirigida hacia los hombres. ¿Por qué será? Claro, sí. No, Bueno, eso depende, perdón, depende el contexto y yo tuve la oportunidad en mi antiguo trabajo de estar a cargo de 3, 4 personas en un grupo de trabajo y creo que a lo que va Clara tiene que ver a que las personas que forman parte del grupo tienen que sentir seguridad de donde están, tienen que sentir esa seguridad de que pueden opinar, de sentirse parte, de que el líder está a cargo del grupo, pero es un guía, alguien en quien pueden apoyarse para poder llevar las tareas adelante. Muchas veces es circunstancial, no es meramente que un líder tiene que ser látigo y rebenque y que sea así. O sea, en mi experiencia particular, yo trataba con la gente de que la gente se sienta contenida, que forme parte del equipo de trabajo, que pueda hablar, que su opinión era válida, nunca descartar todo eso, y eso creo que tiene que ver con el tema de la empatía y la ternura con la que habla, de sentirse a resguardo, y que sepan que pueden formar parte del equipo y pueden opinar y pueden hacer con cierta libertad para poder llevar a cabo las cosas. Y descubrí que en esa forma rinden más como operarios o como trabajadores, pero también como personas. La unión, el trabajo que hay como personas es distinto. Es distinto. Qué bueno, Mauro. Buenísimo, tal cual. Y esto de lo que abre la confianza, ¿no? Esa emoción de la confianza que es lo que amalgama a las personas, esa conexión, es lo que me da la seguridad y esa construcción que se puede ir generando a través del vínculo persona a persona, ¿no? Humano a humano, ni más ni menos que eso. Sí, es que creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como personas y que va bien en contra de nuestra naturaleza, porque como somos seres sociales, va en contra de nuestra naturaleza a veces, que uno de los problemas más graves es la falta de comunicación. Y esa falta de comunicación, muchas personas entienden que evita el conflicto con el otro, pero nos lleva a un conflicto interno por no exteriorizar las situaciones para poder conversar con los otros, y como en este caso del video se empiezan a generar contextos, situaciones, escenarios que son ficticios en la mente de la persona que está en conflicto, solamente por no comunicar un sentimiento, por no comunicar algo que le estaba pasando. Y que en los equipos de trabajo muchas veces pasa eso. Entonces, creo que, como decía al inicio, va bien en contra de la naturaleza de las personas, porque somos seres sociales, necesitamos de la comunicación con los otros, pero muchas veces para no generar un conflicto que creemos que va a generar un conflicto, algo que en realidad no lo es, callamos y empezamos con el conflicto interno, y eso genera más problemas después a la larga. Absolutamente. Buenísimo, Mauro. Sí, así es. Y también saber que esto de la conversión privada es lo que me genera también emoción, ¿no? Con lo cual no lo digo, no lo expreso, pero lo estoy generando todo el tiempo, y esa es la emoción que se contagia en el resto del equipo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en equipos de trabajo donde decimos que hay esas personas tóxicas
Y bueno, y de hecho el resentimiento, que es un estado de ánimo, el resentido no exterioriza como el enojado. Y no exterioriza, pero está continuamente como irradiando a través de sus neuronas espejo estas emociones que son las que se generan y se contagian en el resto del equipo y hacen que esa emoción también se perciba y que obviamente sea nociva para el equipo, para el trabajo y para la acción que cada uno tenga también. Así que buenísimo, súper interesante. Bueno, la verdad que el tema da para conversar un montón y sobre todo, qué sé yo, que a mí mi expectativa por lo menos es que el paso por la materia no sea una cuestión nada más de responder un trabajo práctico, que tenga una buena nota y se va y pase, ¿no? Y creo que desde la materia, incluso las profes también que les están corrigiendo los trabajos prácticos y demás, le ponen un empeño y la actitud tiene que ver con que justamente haya un espacio de introspección y de reflexión. Que al menos cada uno pueda llevarse una herramienta, aunque sea una, para poder tener una vida con un mayor bienestar y con un resultado distinto, mejor de lo que pudieran hacer. Así que, bueno, nada, ojalá que sea también una inspiración esta materia para que ustedes también puedan alcanzar esto distinto. Y a los hombres desde ya invitarlos a que puedan conectar con estas emociones más blandas, y la vulnerabilidad y la empatía y todo lo que también genera esta otra conexión. Y decirles que siempre que estamos trabajando en equipo, decimos que el comportamiento es una de las cosas que más buscamos en las personas que trabajan con nosotros. Perdón, el compromiso. Ahora, el compromiso se genera, es bidireccional, ¿no? O sea, yo siento como colaboradora, siento compromiso hacia mi líder, hacia mi jefe, no tanto porque yo sea una persona que es propio de mí el compromiso, sino que yo siento compromiso por vos cuando yo veo que vos estás comprometido conmigo. El compromiso de vos hacia mí es lo que alimenta mi compromiso. Y eso es interesante porque ya deja de ser de que sea un requisito proactivo y comprometido. No, la proactividad sí tiene que ver con una cuestión, que también en un punto responde a un factor emocional que también tiene que ver con cómo la persona está, ¿no? Pero el compromiso no es que la persona venga sola con compromiso o sin compromiso. Puede haber un tinte, y de hecho hay personalidades que tienen compromisos distintos a otras, pero el compromiso genuino de la organización sucede cuando yo realmente reconozco que están comprometidos también conmigo, con mi crecimiento, con mi desarrollo, con que valgo en este espacio, en este lugar físico y que tengo un reconocimiento por eso, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente nada, me quedaría, chicos, una copa de vino y seguimos de conversación. 12 de la noche. Sean 2. Sigamos hablando. No, aparte que está bueno, porque no tenemos... A las 9:30, lo pongo más tarde, me traigo unas copitas ahí. De arrancada a las 7 tenemos la conferencia de macro, así que... Ni me hablé, o sea, no quiero... No, a lo que iba, es que no estamos acostumbrados a tener conversatorios porque realmente tenemos pocos. Hay pocos, y no todos son conversatorios, muchos son monólogos o cosas así. Entonces, esta clase de conversatorio, la verdad que yo me llevo un montón de cosas, sacando que me gusta mucho la materia, entonces tenés otra animosidad, o sea, como que notas distinto. Pero bueno, en materias que quizás me cuestan más como macro, también estoy abierta a la escucha, observo, escucho todo, pero igual no es como diferente. Pero bueno. Son cosas diferentes porque esto es más tangible y macroeconomía no es ni siquiera microeconomía, o sea, nuestra economía, es una economía de los países, entonces es más intangible. Y sacando esto, después venimos acá y es como todo lo que me están diciendo, es como, no puede ser esto. Es como que te interiorizás más y decís, no. Y sí, acá esto es más terrenal, es lo que nos pasa todos los días. No, sí. Macro también. Hoy la macro también, ¿no? Sí, la macro, o sea, si todos supiéramos mucho de macro, o sea, no sé, estaríamos como pero bueno. Déjenme que les robe los últimos segundos que tienen que ver con mi experiencia con macroeconomía. Yo soy egresada de la universidad y
para mí macroeconomía era como un material, yo estudiaba recursos humanos y la verdad que, Mauro, te libero, así que anda tranquilo. Gracias, que andes bien. Saludos, que estés bien, chao, Chao. Y cuando rendí el oral de macro, pasó que yo había estudiado un montón y cuando tenía tanto terror a esa materia, que cuando entré al oral, el profe me preguntó por impuestos, que era todo un capítulo, y se me hizo un blanco. No me acordaba nada, no tenía idea de lo que me decía, como si nunca en mi vida hubiera leído ni visto el título de esa materia. Bueno, después de ahí me agarró un surmenage, ahí mismo, quedé tumbada, la ambulancia sublingual, chao, listo, esta chica no puede rendir por 6 meses, bueno, nada, una cuestión muy tremenda difícil. experiencia. Sí, pero fue interesantísimo ver cómo obviamente después la preparé, me saqué un 10 y la verdad que mi marido es economista, así, imagínense todo lo que me traía macroeconomía, ¿no? Pero es interesantísimo ver cómo la emoción genera, y en ese momento el miedo fue una parálisis que realmente me inhabilitó a toda mi inteligencia intelectual, digamos, ¿no? Me la inhabilitó, me la bloqueó directamente. Y la sensación de no recuerdo, no sé de qué me hablas, nunca me la voy a olvidar. Me acuerdo que el profe me decía, pero Clara, no me estás diciendo nada. Y yo le decía, profe, ya sé, no puedo decirte nada, no. Y cuando salí a rendir, mis compañeras, ¿qué te tomaron? Impuestos. Ay, vos que si lo sabías. No, lo habíamos estado estudiando juntas. No, chicas, no, obviamente me puse un 0, 1, no sé qué, pero nunca me voy a olvidar del impacto emocional. Entonces digo, también la posibilidad de intervenir nuestras propias emociones en nuestra propia regulación emocional, cuanto más efectivos nos hace. Pero más allá de que yo hubiera podido tener una mejor calificación en ese día, me refiero a la efectividad, a donde pude haber tenido una conciencia de estudiante mucho más orgánica. Y que no me haya tenido que ir 6 meses sin rendir ningún turno. Y digo, ¿cuánto más podemos aprender como seres humanos de los recursos que tenemos, que yo en ese momento no los tenía, de la gestión emocional para poder autorregularnos y poder sostener los avatares de la vida que van surgiendo, pero con una conciencia totalmente distinta, ¿no? Y cómo las expectativas, las creencias, los estándares nos ponen en jaque tantas veces que vamos respondiendo a esas situaciones de una manera a donde podemos o no podemos surfear esa ola. Pero en la medida en que cada uno vaya teniendo más conciencia de sí mismo y más poder de poder gestionarse, mucha más potencialidad puede surgir de ustedes hacia todos los roles que puedan ustedes desempeñar en su vida. Así que, bueno, nada, eso. Les agradezco este conversatorio, para mí es un placer y nada, ojalá que esta materia deje sembrada una semilla que pueda germinar en ustedes este espíritu de buscar y de tener como una conciencia de liderazgo de su propia vida distinta. Así que bueno, nada, sin más. Gracias. Bueno. Dudas, preguntas, lo que necesiten, yo les dejé mi celu y nada, me siguen, Sí, genial, muchísimas gracias. Bueno, si no aprueban es porque no quieren, acuérdense, porque están todos los recursos para que estemos disponibles para acompañarlos, no para que aprueben, sino para que puedan comprender. Está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Les mando un abrazo a cada uno.